que ha tenido para mí provenir de la familia de la cual me formé, de la cual provengo. Yo pertenezco por parte de mi padre a una familia que, como los Buendía en Macondo, llegó algún día un Padura, un lugar perdido en el camino real entre la costa norte y la costa sur de la provincia de La Habana, y se quedó allí en Mantilla. Y allí en Mantilla creció la familia, se multiplicó, lamentablemente también se dividió porque muchos de mis tíos y primos salieron a vivir fuera de Cuba, aquí en Miami, en Nueva York, en Los Ángeles, pero creo que la creación de este lugar, que mi esposa Lucía, que ya lleva unos cuantos años viviendo allí, dice que yo mitifico. Ella dice que es uno de los lugares más feos del mundo, pero que yo estoy empeñado en verlo bonito. Y solamente voy a leer esto, voy a leer una pequeña descripción que aparece en Herejes de cómo puede ser vista Mantilla hoy. En las novelas de Mario Conde nunca se menciona Mantilla como Mantilla, se habla del barrio del Conde. Yo no soy Mario Conde, ni Mario Conde soy yo. Y se habla de la calzada, se habla de la iglesia, y por supuesto que todos los que tienen un conocimiento de este barrio lo pueden identificar fácilmente. Voy a leerles este pequeño fragmento para que vean en las condiciones en que estamos. Y yo creo que Lucía tiene bastante razón. Está casi al principio de la novela, y después voy a hablar un poquito de la novela, porque me parece algo muy curioso que hablemos en un recinto eclesiástico de una novela que se llama Herejes. Por eso, por si acaso, me puse esta camisa de casi cura, que es un diseño de Ramón Fernández Larrea. ¿Dónde está Ramoncito? ¿Dónde está Ramoncito? Que es el que me viste para los actos públicos. Él escribe los programas de Alexis y me diseña la ropa a mí. Mario Conde contempló el desolador panorama desplegado frente a sí y percibió con nitidez cómo lo que veía empujaba a su ya lamentable estado de ánimo hacia un doloroso nivel de deterioro. Aquella esquina había sido parte del ombligo de su barrio y ahora parecía un grano turbulento. Inundado de una perversa nostalgia, recordó que cuando era niño y su abuelo Rufino le enseñaba los secretos del arte de preparar gallos de lidia y trataba de dotarlo de una educación sentimental conveniente para sobrevivir en un mundo que mucho se parecía a una valla de gallos, justo desde aquel punto en donde se hallaba esa tarde podía ver el ajetreo constante de la famosa terminal de ómnibus del barrio, en la que por años había trabajado su padre. Pero, desactivada la ruta de guaguas, la instalación se malgastaba como un destartalado parqueo de vehículos en fase de agonía. Mientras, la fonda de Conchita, la guarapera de Porfirio, los puestos de fritas de Pancho Mentira y el Albino, no sé si el hijo del Albino está aquí. No está aquí Pedro Pablo hoy, milagro. La quincalla de Nenita, las barberías de Wildo y de Chilo, la cafetería del Paradero, la pollería de Miguel, la bodega de Nardo y Manolo, Nardo mi padre, Manolo mi tío, la cafetería de Izquierdo, la tienda de los chinos, la mueblería, la ferretería, los dos servicentros con sus poncheras y plantas de fregados de autos, el billar, la panadería La Ceiba, con su olor a vida, todo aquello también había desaparecido, como devorado por un tsunami o algo todavía peor, y su imagen a duras penas sobrevivía en las memorias empecinadas de tipos como el Conde. Ahora, flanqueado por calles llenas de furnias y aceras destrozadas, el edificio de uno de los servicentros había comenzado a funcionar como una cafetería que expendía sus chatarras en CUC, la esquiva divisa cubana. En el otro servicentro no había nada.
y en el local de lo que fuera la bodega de Nardo y Manolo, muchas veces reformado para reciclar y empeorar el original, se abría hacia la calzada una barra diminuta, protegida de posibles asaltos de corsarios y piratas por una reja de cabillas de acero corrugadas que fungía como el centro dispensador de alcohol y nicotina, bautizado por el conde como el bar de los desesperados. Era allí, y no en la cafetería que cobraba en CUC, donde los borrachos del barrio bebían a cualquier hora del día o de la noche su ron barato, sin la caricia de un hielo, de pie o sentados en el suelo pringoso, disputándose el espacio a los abundantes perros callejeros. Conde esquivó unos charcos de aguas oscuras y cruzó la calzada. Se acercó a la reja carcelaria erigida sobre la barra del bar del Nuevo Tipo. Su sed etílica de esa tarde no era de las peores, pero necesitaba alivio. Y el cantinero Candinga, Candy para los habituales, estaba allí para ofrecerle ese alivio. Esa es una imagen posible de lo que es hoy este barrio que hemos mitificado. Pues bueno, estamos hoy con la ocasión de presentar acá en Miami mis dos más recientes novelas, El hombre que amaba a los perros y Herejes. El hombre que amaba a los perros acaba de ser publicado en inglés, traducción al inglés, por una editorial de Nueva York, Farrar, Straus and Giroux, y mis novelas Herejes, que se publicará próximamente en inglés, pero bueno, acaba de salir, por eso está la edición española y la edición también en español del hombre que amaba a los perros. Estos son dos libros que, sobre todo El hombre que amaba a los perros, que me ha traído muchísimas satisfacciones. Creo que ha sido el responsable de algunos de los premios que he ganado en los últimos años, algunos premios importantes, considero importantes, como el premio Roger Carois de Francia o el Premio Nacional de Literatura de Cuba, con todos los antecedentes que tenga. En fin, es el premio literario más importante que se da en Cuba, y creo que El hombre que amaba a los perros tuvo mucho que ver con ella. Es una novela, como los que ya la han leído, que aquí debe haber unos cuantos que lo han hecho, por supuesto, que habla sobre el destino de la utopía del siglo XX, la utopía igualitaria del siglo XX, cómo se pervirtió y cómo desapareció esa utopía, a través de un episodio muy conocido que marcó una parte de la historia del siglo, que fue el asesinato en 1940 de León Trotsky por el comunista catalán Ramón Mercader. Pero es una novela que para mí no tenía sentido escribirla, no tenía sentido hablar del asesinato de Trotsky, si no arrancaba y llegaba a Cuba, si no arrancaba y llegaba a mi experiencia como cubano que ha decidido vivir en la isla en estos años. Yo recuerdo, por ejemplo, ese primer viaje que hice a los Estados Unidos en el año 92, que cuando salía a la calle y alguien me presentaba, mi tío o uno de los amigos, me presentaba a alguien, lo primero que me preguntaban era, y viniste para quedarte, ¿verdad? Y yo, un poco con pena, decía, no, yo voy a regresar a Cuba. Y nadie lo entendía, mucho menos en el año 92. En el año 92 regresar a Cuba era como un suicidio. Pero yo decidí regresar, porque quería justamente hacer una obra desde Cuba. Necesitaba hacer una obra desde Cuba, y esa reflexión la he mantenido a lo largo de mi trabajo literario. Lo repito en Herejes. Herejes es una novela en la que traté de hacer algo de alguna forma complementario al hombre que amaba a los perros. A mí no me gusta expresamente hablar de política en mis novelas. Yo creo que a través de una lectura de una sociedad, de los avatares que ocurren en una sociedad, es posible hacer lecturas políticas de lo que ocurre en ella o de lo que ha ocurrido en ella. Y es lo que he tratado de hacer con mis novelas. Pero en un libro como El hombre que amaba a los perros, habiendo un personaje como León Trotsky, uno de los políticos más importantes del siglo XX, por supuesto, era imposible que la política no entrara dentro de la novela. Y es una novela que tiene una carga política mucho más evidente que las anteriores que he escrito.
Por lo tanto, al empezar a escribir Herejes, decidí que tuviera más bien un concepto filosófico. Y cuando decidí que el tema de la novela era la libertad, la búsqueda de la libertad por el individuo, los riesgos que entraña la búsqueda de la libertad y la práctica del libre albedrío, me di cuenta de que si yo reducía esta historia, esta reflexión, solamente al presente cubano, iba a tener solamente una lectura política. Y yo quería que fuera mucho más abierta, mucho más humana esa posibilidad. Y por eso me comencé a mover hacia atrás en el tiempo, y tanto me moví hacia atrás que llegué al año 1642 al estudio de Rembrandt en Ámsterdam, donde un joven judío llega con la pretensión de aprender a pintar con el maestro holandés. Y a través de esta historia, de este personaje que se llama Elías Ambrosius Montalvo de Ávila, un judío sefardí que vivía en Ámsterdam, que había nacido en Ámsterdam, a través de la historia de Daniel Kaminsky, un judío polaco-alemán que llega a Cuba en el año 1939-38 y espera la llegada de sus padres en el año 1939 en el barco San Luis, llegada que no se concreta, a pesar de que ese barco llega a La Habana, llega también a estar aquí frente a las costas de Miami esperando la posibilidad de desembarco que se le negó por parte del gobierno cubano, del gobierno norteamericano y del canadiense. Esa apertura hacia esos dos mundos me permitió que la lectura de la historia de la búsqueda de la libertad por una joven cubana del presente tenga un sentido mucho más universal, mucho más abarcador que un simple conflicto de carácter político que puede ser coyuntural. Aunque a veces nos parezca que los procesos políticos demoran demasiado tiempo, al final la historia demuestra que siempre son coyunturales y que hay cosas que están por encima de esa circunstancia política que ocurre en un momento determinado. Todos saben que, y es algo que se repite con mucha frecuencia, que la Divina Comedia de Dante Alighieri fue escrita por un güelfo para atacar a los gibelinos. Pero todavía hoy todos nos hacemos la pregunta de realmente si Dante fue güelfo o gibelino, y a nadie le importa realmente a qué partido perteneció Dante, sino que escribió una gran obra literaria con la cual reflejó el pensamiento de una época. Por supuesto, nada que ver entre la estatura de Dante y la mía. Esto no estoy queriendo compararme ni mucho menos, pero creo que es válido el ejemplo como una forma de entender hasta qué punto puede ser coyuntural o no la política. Muchas veces a mí se me obliga a hablar de política, se me obliga a ser economista, sociólogo y politólogo. Yo escribí hace poco un texto, un par de años, un texto que se llama Yo quisiera ser Paul Auster, como el escritor norteamericano, para que cuando me fueran a entrevistar me preguntaran sobre literatura, sobre cine y sobre béisbol, que son las tres cosas de las que más sé y de las que más me gusta hablar. Pero constantemente, y me acaba de pasar, antes de entrar aquí, me entrevistó una periodista, me dijo que iba a hablar de mis libros y de la situación de Cuba, y a la sexta pregunta, como todas eran sobre la situación de Cuba, le dije que cuando llegaba el tema de los libros, y me dijo, no, ya terminamos la entrevista. Y eso me pasa con muchísima frecuencia. Y trato, como bien decía Wilfredo Cancio en sus palabras tan amables y tan sentidas, de hacer con mi literatura no un análisis político, sino una comprensión de la realidad. Y por eso es que estoy aquí. Durante años, mis amigos de Miami me habían pedido esta posibilidad de hacer actos públicos en esta ciudad. Y muchas veces, por no exponerme
a posibles agresiones de personas que incluso puede ser que en el fondo piensen en esencia de determinadas cosas, lo mismo que yo, pero que personifiquen en mí algo que yo no represento, porque yo no represento más que una arropadura, hubiera ser algo desagradable. Pero dijimos, es el momento. Y creo que lo único que lamento es que el momento no haya sido antes, porque para acercarse los cubanos, para acercar las familias cubanas, para acercar el alma de un país, siempre el momento que pasó era el momento en que debimos haber escogido. Es decir, que nunca es demasiado temprano si lo que intentamos es acercarnos, es comprendernos, es querernos, es abrazarnos. Y hoy estamos haciendo ese acto aquí. Ustedes, discúlpenme, por supuesto, las personas que están aquí que no son de origen cubano, sí estoy metiendo un cubaneo violento aquí, pero es que soy cubano y la mayoría de los que están del lado allá son cubanos. Yo sé que es una actitud reduccionista y un poco chauvinista que tenemos los cubanos, que a veces nos sentimos orgullosos hasta de tener un barrio tan destrozado como Mantilla. Pero no podemos evitarlo, y es parte de nuestro carácter. Y por ejemplo, los españoles que están por ahí, ¿dónde está Cristina? Cristina, ustedes son culpables en buena medida de esa actitud, porque es muy pánica y ese orgullo que sentimos. Pero bueno, como decía, no quiero ser reduccionista, a pesar de que lo he sido. Quiero finalmente decir que me he sentido muy emocionado y me costó trabajo poder comenzar a hablar después de oír lo que han dicho Wilfredo y José Antonio Évora sobre mi padre. Mi padre murió hace 5 meses. Se enfermó repentinamente, tuvo un ataque al corazón, a los 4 días murió. Por suerte, incluso mi hermano que vive aquí en Miami pudo estar junto con él en esos 4 días finales de su vida, y que lo evoquen mis amigos de esa manera, que lo vean con ese cariño que él siempre tuvo por ellos, con esa posibilidad. Quiero decir algo porque, bueno, es importante. Mi padre era un hombre con muy escasa cultura. A los 7 años ya estaba detrás de un mostrador en un puesto de vianda de fruta que tenía mi abuelo allí en Montilla. Llegó hasta 6º grado, malamente. Tuvo la fortuna de conocer a mi madre, que lo alentó mucho a su superación espiritual. No es que mi madre fuera especialmente culta tampoco, había llegado hasta un 8º grado, pero fue muy importante el aliento que ella le dio para que él tuviera una vida masónica muy activa. Y creo que la masonería fue lo que hizo que cuando mi padre, cada vez que caía en 4 patas, solamente lamiera la hierba y no se la comiera. Porque, como decía mi abuelo, el padre de mi padre, el que nace burro, si mejora mucho, muere caballo. Y ellos fueron así. Y creo que la masonería fue algo que lo ayudó mucho a mejorar lo que pudo mejorar. Y gracias a la masonería yo aprendí algo que es muy importante, y es que muchas veces entre los seres humanos se practica algo que la palabra a veces se devalúa un poco, pero es una hermosa palabra. Se practica la solidaridad. Pero pocas veces, o muchas menos veces, se practica la fraternidad.
Fraternidad, como ustedes saben, es una palabra que viene del latín, de frater, quiere decir hermandad. Y la esencia de la masonería es la hermandad. Yo, cuando tenía 5 o 6 años, aprendí algo muy importante. Y es que en el portal de mi casa, todos los viernes, el día que tenía sesiones, la logia de Mantilla, pasaban los masones y mi madre preparaba café en una de las primeras cafeteras italianas de la Moca que existieron en Cuba, que había sido comprada en Sears. Posiblemente en aquella época no había ninguna tienda de Sears en Miami y ya había una en La Habana. Y mi madre hacía ese café para los masones que pasaban por ahí. Recuerdo algo que era muy importante. Había uno de ellos que era el basurero del barrio. Se llamaba Santiago. Santiago parecía un escocés. Era de pelo rojo, pecoso, y era el basurero. Y a mí me parecía un tipo encantador porque tenía una habilidad tremenda. Cristóbal y los de la generación de Cristóbal seguramente lo recuerdan muy bien. Yo lo recuerdo, así que ustedes mucho mejor. Tenía esa habilidad de los latones de basura trasladarlos con una sola mano. Algo que yo creo que ya nadie en el mundo lo puede hacer. Pues Santiago era basurero. Era muy blanco y era basurero. Y había un doctor negro, tremendamente negro, de apellido Becker, posiblemente de origen jamaicano, que también era masón y que pasaba por mi casa junto con otras personas, blancos, negros, mulatos. Y a mí siempre me resultó muy significativo y después fue una gran enseñanza escuchar que estas personas no se trataban de blanco o negro, de basurero o de doctor o de abogado o de bodeguero. Se trataban entre todos ellos de hermanos. Se consideraban hermanos y practicaban la fraternidad. Creo que un país como Cuba necesita hoy más que nunca no la práctica de la solidaridad, sino la práctica de la fraternidad. Muchas gracias.